Amigos, buenas tardes. Vamos a iniciar esta jornada informativa en Cuenca para contarles que las actividades comerciales empezaron esta semana con normalidad. En este punto, todos los locales atienden con regularidad. Iván Rodríguez se encuentra en uno de los sectores más concurridos de esta ciudad y a esta hora nos cuenta todos los detalles. Iván, buenas tardes. Muchísimas gracias, buenas tardes. En efecto, yo me encuentro en el Mercado Feria Libre El Arenal, uno de los lugares más concurridos de Cuenca, donde las actividades comerciales se cumplen de forma normal. Preparamos un informe a continuación. Completamente activadas están las actividades comerciales y productivas en Cuenca. Visitamos este lunes el Mercado Feria Libre El Arenal, uno de los lugares más concurridos de la ciudad, y todos los locales están abiertos y atendiendo al público. El movimiento va mejorando. Claro que tuvimos 2 o 3 días que verdaderamente fueron cero, pero bueno, ya poco a poco, desde el día sábado hasta hoy, ya va activándose y normalizándose la situación acá. Cada cosa que pasa siempre hay un sistema de alarma donde avisa cualquier cosa que esté pasando aquí. ¿Y ustedes se mantienen unidos? Sí, nosotros nos mantenemos unidos. Cualquier cosa que pase, pues siempre hay que ser solidarios. Hay tensión todavía, sin embargo el país no puede parar. En eso coinciden todos los ciudadanos. Toca seguir trabajando y la ciudad no puede detenerse. Y gracias a las autoridades y a las buenas autoridades que tenemos, Cuenca sigue adelante. En el centro histórico la situación es similar. La zona comercial, bancaria y pública atienden con regularidad. No estamos para paralizar en este momento a todo el Ecuador y más que nada la economía que necesitamos nosotros seguir trabajando, y al menos aquí en Cuenca creo que todos estamos con toda tranquilidad trabajando. La gente en las calles, sin embargo, espera que los operativos de seguridad continúen, más después de la alerta sobre un artefacto explosivo dejado en un centro infantil municipal que está a una cuadra del comando de policía de la SUAI. Un artefacto que se encontraba, que reunía los componentes necesarios para considerarle un artefacto explosivo improvisado, por lo cual inmediatamente el personal del GIR procedió a realizar una detonación controlada. La presencia de militares y policías en las calles es trascendental para que la normalidad continúe. Y vale mencionar que los protocolos de seguridad siguen activados en toda la provincia y en la ciudad, más aún después de lo sucedido en las últimas horas. Es todo desde la ciudad de Cuenca. Vuelvo a los estudios de mi parte. Buenas tardes. Buenas tardes, Iván. Muchísimas gracias por ese reporte. Luego de varias jornadas de violencia que vivió la ciudad de Esmeraldas, ahora todo vuelve a la normalidad, aunque con la presencia de militares y en medio de operativos permanentemente. Además, en la tarde de ayer, varias personas se fugaron de la cárcel de esta ciudad. Hacemos contacto con Gregory Rosero para los detalles. Hola, Gregory. ¿Qué tal, compañeros, amigos? Gracias. Así es, a esta hora yo me encuentro en el centro de la ciudad de Esmeraldas, donde acá ya todo vuelve a la normalidad, como ustedes pueden ver en pantallas. Ya los comercios, un 90% han abierto sus puertas, al igual ya se ve bastante afluencia del transporte público y del vehículo privado. Asimismo, las fuerzas del orden han implementado operativos en diferentes puntos de la ciudad y en los 7 cantones de la provincia. Cabe informarles también de que el día de ayer, en horas de la madrugada, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional con la Iglesia Católica ingresaron hasta este centro de reclusión de varones de Esmeraldas, donde realizaron una requisa por todos los pabellones de este centro carcelario. En horas de la tarde también del día de ayer se fugaron 48 personas privadas de la libertad, donde 5 de estas fueron recapturadas y 2 fallecieron. Al momento existirían 41 personas que estarían fugadas de este centro carcelario. Pero este es el ambiente que se vive a esta hora de la tarde acá en la ciudad de Esmeraldas. Los operativos continúan por aire y por tierra. Las fuerzas del orden están trabajando conjuntamente para realizar un trabajo y obtener resultados positivos en la ciudad de Esmeraldas luego de las jornadas de violencia que se ha vivido acá en los últimos días. Es lo que yo puedo contarles hasta esta hora, amigos. Ustedes continúan con más en estudios. Una buena tarde para todos. Buena tarde también para ti, Gregory. Muchísimas gracias. Y de Esmeraldas nos vamos hasta Guayaquil, porque acá los ciudadanos también retomaron sus actividades comerciales diarias, esto luego de una semana llena de hechos violentos. María Mercedes Pesantes, desde el centro del puerto principal, nos tiene los detalles. María Mercedes, buenas tardes. Sí, ¿qué tal, compañeros en estudio, amigos televidentes? Muy buenas tardes. Después de una semana que se vio marcada por hechos violentos que hicieron que se reduzca la actividad comercial en el puerto principal, hoy muchos decidieron abrir sus locales, mientras otros salieron a hacer distintos trámites. Les tenemos un reportaje. Es el sonido y
al movimiento al que estamos acostumbrados. Quienes se quedaron en casa la semana pasada debido a los últimos eventos violentos que enfrentó el país, este lunes decidieron salir. Claro, ya está activada, se ve que está más en movimiento ya. Desde temprano unos abrieron sus locales para recuperar lo perdido. ¿En cuánto bajaron sus ventas? Yo le calculo un 80%. No hubo comercio, todo el mundo cerró temprano. Que esta semana sea mejor que la anterior. Mientras otros apurados llegaban a realizar trámites pendientes, como Héctor, quien hoy pagó su impuesto predial. Porque si nosotros no podemos realizar nuestras actividades realmente, ¿a dónde vamos a llegar? Estar en esta incertidumbre de que hoy día pueden atenderlo. El transporte público trabajó con normalidad y en comparación a la semana pasada, se vieron más unidades llenas. También entidades como el Registro Civil y el municipio de Guayaquil atienden de manera presencial. Por otro lado, las clases en escuelas y colegios continúan en modalidad virtual, lo cual ha afectado en especial a las papelerías, que también esperan reactivarse. Nos coge mal. Vamos a ver, el día jueves creo que ya hay clase presencial, vamos a ver si se reactiva. Ojalá. Ciudadanos afirman haber visto patrullaje policial y presencia militar a primera hora de este lunes. Inclusive acá pasaron militares en la mañana, cosa que no se ve acá en el centro. Que se recupere, porque necesitamos una recuperación económica inmediata. La presencia militar, hoy recién vi 5 militares que pasaron, hoy. Y optimistas esperan que se refuerce la seguridad en la ciudad. El ecuatoriano nos gusta trabajar y nos gusta de verdad. Los ecuatorianos somos inquebrantables, los ecuatorianos de bien. Esos son los que salen adelante. Así vive Guayaquil su tercera semana de enero tras otro fuerte golpe a su economía. Es así que de a poco Guayaquil retoma su actividad normal. También recuerde que las clases virtuales estarán hasta este miércoles 17 de enero. Compañeros, ustedes tienen más información desde estudio. Buenas tardes. Buenas tardes, Meche. Muchísimas gracias por ese informe. Y la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas refuerzan los controles de seguridad en la parte interna y externa de establecimientos públicos, donde se han registrado la mayoría de alertas terroristas. Paul Coello, desde la Plataforma Financiera del Norte, nos amplía los detalles. Hola, Paul. Gracias, ¿cómo están? Así es, efectivamente, bajo estrictas medidas de seguridad, las instituciones públicas nuevamente abrieron sus puertas al público, mientras que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas intensifican los controles de seguridad, especialmente en las zonas ubicadas en el extremo norte y en el extremo sur de la ciudad. Sobre este tema les hemos preparado un reportaje, veamos. 31 alertas sobre atentados explosivos se han registrado en una semana en la ciudad de Quito. De ellas, 16 han sido efectivas y detonadas a tiempo por la Policía Nacional. Cuando identifica este tipo de objetos, no tocar, no mover, no abrir. Cuando estemos realizando estos aislamientos, necesitamos la comprensión. Esta es parte de ya la cultura de seguridad que nosotros tenemos que empezar a implementar. Pero además de haber neutralizado a tiempo estos ataques, la policía ha logrado capturar en delito flagrante a 16 personas vinculadas con estos actos terroristas. Sobre todo algunas que no explotaron, por ejemplo, acá en la UPC San Martín. Nosotros encontramos inclusive 2 personas que fueron detenidas el mismo día en ese mismo lugar que querían completar la operación. Fueron encontrados con arma de fuego y material de emulsión explosiva. Según el comandante del Distrito Metropolitano de Quito, las organizaciones delictivas señaladas como terroristas también intentan infundir pánico en la ciudadanía a través de falsas alarmas. Varias mochilas y maletas han sido colocadas intencionalmente en lugares públicos como paradas de buses y estaciones del metro de Quito. ¿Cuántas alertas han tenido ya hasta el momento? Esta sería la primera alerta dentro de las estaciones. Tenemos dos alertas anteriores, pero en superficie. Esto se dio en Quitumbe, que también se descartaron por algunos paquetes que habían dejado en las inmediaciones del terminal. Y precisamente aquí es donde se han intensificado los operativos de seguridad. La policía, a través de sus unidades de investigación, perfilan a ciudadanos sospechosos en estas zonas transitadas, mientras que las Fuerzas Armadas ejecutan los operativos CAMEX en los sectores más conflictivos.
Tipo de vehículos que son utilizados, también las motocicletas que son utilizadas justamente para generar el terror, y también los ejes logísticos que son utilizados y aprovechados por estos grupos terroristas, que nosotros ya tenemos presencia policial y justamente haciendo este tipo de operativos. También hay agentes desplegados en las instituciones públicas que este lunes abrieron nuevamente sus puertas bajo estrictas medidas de seguridad. Instituciones que en estos días irán atendiendo los trámites pendientes, como turnos y agendas establecidas. Y bien, para realizar cualquier trámite, por ejemplo, aquí en la plataforma financiera o en la Agencia Nacional de Tránsito, las personas deberán ingresar solas, sin mochilas, sin maletas, sin gorras y sin gafas. Son parte de las medidas que han implementado las instituciones públicas. Con esta información regreso a estudios. Ustedes con más. Amigos, un excelente día para todos. Buena tarde también para ti, Paul. Muchísimas gracias. Amigos, más de 1000 personas han sido detenidas en los operativos como parte del Plan Fénix ejecutado en territorio nacional. Joana Ramos nos cuenta los resultados que se han ejecutado a nivel nacional. Joana, buenas tardes. ¿Qué tal? El Plan Fénix sigue en curso y vamos a revisar cuál es el balance que ha dejado hasta ahora el trabajo de la fuerza pública. Del 9 al 15 de enero se han realizado más de 15.400 operativos en todo el país. Producto de estas acciones se han llevado a cabo 1.530 detenciones, 158 por terrorismo, han dicho las autoridades. También durante este tiempo se han dado 41 operaciones contra grupos terroristas y 5 terroristas resultaron abatidos. 11 policías han sido liberados, mientras que se ha logrado incautar, escuche bien, más de 570 armas de fuego y más de 13.000 municiones. Además, se han logrado recuperar más de 360 vehículos. La última operación en las cárceles logró la liberación de 201 guías y personal administrativo de las cárceles. Casi una semana de trabajo entre Policía Nacional y Militar que al día de hoy ya empieza a dar resultados. El ministro de Defensa y el alto mando de las Fuerzas Armadas acudieron este lunes a la Comisión de Seguridad de la Asamblea. En una sesión reservada entregaron un informe detallado de lo que ocurre en cuanto a inseguridad en el país en el marco del conflicto armado. Detallaron las acciones que se han emprendido para retomar el control en las cárceles y contrarrestar los ataques. Hablaron también del presupuesto que necesitan y del equipamiento que hace falta para manejarse en las calles. El PSC, la Revolución Ciudadana y Construye, ponen condiciones para dar los votos al proyecto de ley urgente y plantean otras alternativas para financiar el conflicto armado interno. Karen Aro está en la Asamblea y recogió los pronunciamientos. Karen, buenas tardes. Hola, ¿cómo están en estudios, amigos televidentes en casa? Buenas tardes. En efecto, las diferentes bancadas legislativas empiezan a trabajar en propuestas para hacerle al proyecto de ley económico urgente que envió el presidente y que busca gravar al menos 3 puntos al IVA. Lo que dicen es ponerle al menos 3 condiciones para que esto se pueda tratar y dar los votos. El primero, conocer cuál sería el costo que necesita, el valor que necesita reunir el gobierno para financiar la guerra. Otro punto que necesitan revisar es saber cuánto tiempo va a durar la aplicación de este impuesto y hacia dónde se dirigirían estos recursos. Pero en el siguiente reportaje yo les cuento los detalles. Veamos. En la Asamblea Nacional inició el trámite del proyecto de ley económico urgente con el que el gobierno busca obtener recursos para financiar el conflicto armado interno. Cuando llegó, la gran mayoría le dijo no al incremento del IVA. Ahora le ponen al menos 3 condiciones. La primera, quieren conocer cuál es el presupuesto que necesita el gobierno para financiarse. La segunda, que se establezca un tiempo de duración del incremento. Y la tercera, que los recursos se usen solo para seguridad. Para evitar que existan desviaciones claras del recurso económico, una cuenta única, una temporalidad específica, que no sea una condición discrecional y voluntaria del presidente de la República, sino que sea destinado a la guerra específicamente. En el Partido Social Cristiano su postura de no incrementar impuestos se mantiene. Tienen lista la propuesta de que se cambie a una contribución especial y temporal. Depende también cómo la presente la planificación del gobierno, porque puede ser un año, quizás puede ser 2 años, pero no puede ser permanente porque también se está beneficiando a otros sectores que no es el momento. En la Revolución Ciudadana, en cambio, las alternativas pasan porque se grave un impuesto especial y temporal a la banca, las telefónicas y las grandes empresas, pero no el IVA. La banca
a pesar de la recesión económica, de la crisis económica, tiene y registra ingresos y utilidades históricas. Entonces, ¿por qué les estamos pidiendo un sacrificio adicional a alguien que ya vive día a día con sacrificio y no a los que sí pueden? Las telefónicas no han perdido un centavo. Los legisladores de ADN están dispuestos a recibir todas las propuestas, aseguran, y que salga de allí una sola, pero en consenso. Estamos prestos a que en un debate en la comisión pertinente pues se pueda ver opciones. El gobierno es un gobierno abierto a todo tipo de opciones que se puedan presentar. Pero la idea central y el espíritu de esto es ir encontrando soluciones que ya realmente puedan dar una ejecución concreta a toda la problemática social que estamos viviendo. El plazo de 30 días para tramitarla está corriendo. Y bien, justamente a las 16:30 está convocada la Comisión de Desarrollo Económico aquí en la Asamblea Nacional para abocar conocimiento de este proyecto de ley. Es el tercero que envía el Ejecutivo. Recordemos que esta mesa legislativa está presidida justamente por un asambleísta del partido de gobierno. Es la información a esta hora desde la Asamblea. Continúan ustedes con más. Que tengan una buena tarde. Gracias, Karen. Igual para ti una buena tarde. 1.020 millones de dólares anuales costaría mantener las operaciones militares para enfrentar el conflicto armado interno que vive el país. Por eso el ministro de Economía asegura que la única forma de financiar la guerra es incrementando el IVA. El ministro de Economía, Juan Carlos Vega, y su equipo justificaron este lunes en rueda de prensa la necesidad de incrementar el IVA al 15%. Sostienen que esta es la única forma de financiar la guerra interna que vive el país. El ejercicio de mantener un esfuerzo de guerra puede ser de aproximadamente 1.020 millones de dólares para sostener las operaciones que actualmente se han identificado por parte de las Fuerzas Armadas. Si se incrementan 3 puntos al IVA, anualmente se lograría recaudar 1.306 millones de dólares. Si el proyecto de ley es aprobado en la Asamblea, el cobro iniciaría en marzo y con ello el monto bajaría a 1.071 millones de dólares. Según esta cartera de Estado, el IVA es un impuesto de fácil recaudación y que no afecta a los más pobres. Todos los alimentos fundamentales de la canasta básica no pagan IVA. Los medicamentos no pagan IVA. Los servicios básicos, agua y luz, no pagan IVA. Dice además que Ecuador tiene el tercer IVA más bajo de la región, pues en Perú es del 18% y en Colombia 19%. Vega cree que por esas y otras razones técnicas, la Asamblea debe apoyar el proyecto de ley. Yo sí tengo la esperanza bien fundada en que los asambleístas van a entender la situación. Y frente a propuestas de que sean otros los sectores que financian la guerra, dijo que es momento de que todos colaboremos. Las empresas grandes están pagando parte de la cuenta, los bancos están pagando parte de la cuenta y los ciudadanos de clase media para arriba también estamos pagando a medida de nuestras capacidades parte de la cuenta. Recalcó que en el proyecto de ley no consta un tiempo determinado para el incremento del IVA, pues se desconoce cuánto durará el conflicto interno. Sin esta salida, sostiene que además de no poder financiar la seguridad, también corre riesgo el pago de pensiones jubilares y salarios de servidores públicos. Ecuatorianos en el exterior rechazan la violencia en el país que vive el país a través de movilizaciones y convocatorias masivas. Solicitaron a los gobiernos de Italia, España y de Estados Unidos cooperar para combatir el crimen organizado que afecta al Ecuador. Alcibiades Onofre desde Nueva York nos tiene los detalles. Alcibiades. En efecto, el eco de la voz de millones de ecuatorianos se ha escuchado en varios países donde nuestra comunidad se ha establecido con la migración por años, pidiendo que retorne la paz al país que los vio nacer y que se haga justicia por los actos terroristas registrados en los últimos días. Aquí el reportaje. ¡Basta de mafia! ¡Basta de terrorismo! ¡Queremos paz! En Italia y algunas de las principales ciudades de este país así protestaron en contra de la violencia de los ecuatorianos. ¡Queremos la paz! ¡El pueblo unido jamás será vencido! En español e italiano, durante la concentración en Milán, los compatriotas hicieron sentir su rechazo contra aquellos que le han hecho mucho daño al Ecuador. Un solo puño, una sola bandera. Nosotros los inmigrantes, respaldamos rotundamente
a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional. De igual manera, en Estados Unidos, la plaza principal de Corona Queens en Nueva York fue el lugar de concentración de los compatriotas que elevaron plegarias sin importar las temperaturas congelantes de la época. Te pido perdón por mis hermanos, por Ecuador, mi país. Padre, perdóname. Ten misericordia, bendito, maravilloso Jesús. En medio de la ola migratoria de los últimos tiempos a Estados Unidos, muchos migrantes sostuvieron que llegaron huyendo de las extorsiones y sicariatos. A mi marido le desvalijaron todo la lubricadora. Porque somos un pueblo de paz, queremos la paz, queremos vivir en paz. La viva voz ecuatoriana también se escuchó en Barcelona, España. La situación es desesperante y pedimos al señor Noboa que se mantengan las medidas que ha tomado, porque son las medidas que realmente pueden sacar al país de estas mafias. Miren, señores, aquí ondea la bandera ecuatoriana en plena Puerta del Sol, los ecuatorianos concentrados para apoyar desde lejos nuestro país. Y en la capital, Madrid, corearon el himno nacional. Y tu frente radiosa, más que el sol contemplamos lucir. ¡Viva La comunidad ecuatoriana en el exterior está a la expectativa sobre estos hechos y manifiestan que respaldan el accionar de militares y policías aplicando el rigor contra los terroristas. Este es nuestro informe desde la ciudad de Nueva York. Seguimos con más en 24 horas. Buenas tardes, Alcibiades. Muchísimas gracias por ese informe. Momento de hacer nuestra primera pausa, amigos, pero enseguida les contamos cuál es la situación en la penitenciaría del Litoral. Además, la conformación de la Corte Nacional de Justicia en manos del Consejo de la Judicatura tras anularse la prórroga de 4 magistrados que terminan funciones en el mes de febrero. Los detalles al volver. Más noticias en 24 horas. Gracias por estar junto a nosotros. Existe una aparente calma en los exteriores de la penitenciaría del Litoral en Guayaquil. Esto pese a la fuga de varios reos de este centro carcelario la noche del viernes. Bernarda Ceballos se encuentra en el lugar y nos cuenta los detalles. Bernarda, buenas tardes. Compañeros, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, una aparente calma es lo que nosotros podemos evidenciar aquí en los exteriores de la penitenciaría del Litoral a esta hora de la tarde de este lunes 15 de enero. Es importante también poder mencionarles que hay presencia de militares. Las visitas familiares aún continúan canceladas, según lo que nos han informado miembros de las Fuerzas Armadas. Parte de este recinto carcelario se encuentra vallado, como podemos también observar en pantalla a esta hora de la tarde. Lo que también podemos evidenciar es que los kioscos comerciales de copias e impresiones ubicados en los alrededores de este centro penitenciario han vuelto a abrir desde las 10:30 de la mañana aproximadamente. Nosotros hemos permanecido aquí en este punto vía Daule, justamente en la ciudad de Guayaquil, y hemos observado la salida de militares y el ingreso del transporte de alimentos a este centro carcelario. Es decir, por el momento todo transcurre con normalidad. Recordemos que la noche del viernes 6 reos se fugaron de la penitenciaría del Litoral. Escaparon por las paredes traseras del recinto carcelario cerca del muro de la torre de vigilancia. Esto de acuerdo a información de la Policía Nacional. Una hora después se logró recapturar a 2 de los reos y un guía penitenciario. Fue puesto a órdenes de la justicia por este caso. Podemos evidenciar a esta hora de la tarde cómo existe presencia de militares en los exteriores de este centro carcelario, como también miembros de la Policía Nacional. En caso de existir alguna otra novedad, nosotros nos estaríamos enlazando nuevamente con ustedes. Que tengan una muy buena tarde, excelente jornada. Gracias, Bernarda. Igual para ti, que tengas una buena tarde. Una veintena de masacres carcelarias con al menos 500 asesinatos son las cifras rojas del Servicio de Atención a Privados de Libertad, organismo creado en el 2018 que podría eliminarse en el actual gobierno. Especialistas definen cuáles son las prioridades.
Con apenas meses desde su creación, el Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad, SNAI, afrontaba a mediados de 2019 un primer estallido en las cárceles. Sin embargo, la crisis se fue asentando en 2021 y llegamos al 2024 con cifras en rojo. Al menos 500 muertos, una veintena de masacres. Organizaciones delictivas que convirtieron las cárceles espacios para rehabilitarse en sus centros de mando. En palabras del presidente Noboa, un desastre. El SNAI es un desastre total. Y entre sus planes, decía Noboa, está eliminarlo. Eliminar el SNAI, pero que sea parte de la Agencia Nacional de Inteligencia. En medio de un declarado conflicto armado interno, las cárceles del país no han sido ajenas a la violencia. En una decena se reportaron motines con el secuestro de guías penitenciarios. Mientras el Estado retoma el control de forma paulatina, especialistas creen que es momento de hacer cambios de fondo. No creamos una ley de rehabilitación y de reinserción social. Nosotros podemos tener las mejores cárceles, podemos tener el mejor sistema, podemos militarizar todas las cárceles, pero no solucionamos de fondo. La rotación de directores es otra de las caras de la crisis. Por el SNAI han pasado 8 directores. Ernesto Pazmiño, Edmundo Moncayo, 3 veces Fausto Cobo, Bolívar Garzón, Pablo Ramírez, Guillermo Rodríguez, Luis Ordóñez, y actualmente al frente está Luis Aldumbide. Uno de ellos, Pablo Ramírez, hoy procesado por sus presuntos vínculos con el narcotraficante Leandro Norero, estuvo a cargo del censo penitenciario, fuente de información oficial sobre la realidad de las cárceles. Más allá de que tenía vicios de forma, yo creo que el censo tiene vicios de forma y todo lo que esté relacionado con Pablo Ramírez no puede ser información confiable para el Estado. Al momento existe una población de 31.000 presos en 36 cárceles del país. Estas, en el segundo y tercer anillo de seguridad, están custodiadas por un poco más de 2.900 guías. Creo que necesitamos construir otra institución, Carlos, que nos permita desde la inteligencia y desde la prevención mantener un control absoluto del sistema penitenciario para que no se vuelva a ir de las manos. El SNAI fue creado vía decreto ejecutivo en 2018, cuando el entonces presidente Lenín Moreno eliminó el Ministerio de Justicia. En Sudamérica, solo Ecuador y Venezuela tienen entes autónomos de este tipo. En los demás países, estos organismos están adscritos al Ministerio de Justicia o de Gobierno por ser estratégicos para la seguridad del país. El acuerdo ministerial que exige el pasado judicial para ingresar a Ecuador preocupa a los habitantes de los poblados fronterizos de Carchi y Nariño. Varios colombianos trabajan, tienen propiedades y hasta nexos familiares en territorio ecuatoriano y viceversa. Vamos hasta este punto del país con nuestro compañero Jairo Jacome, quien nos tiene todos los detalles. Jairo, buenas tardes. Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. Varios son los nexos que unen tanto ecuatorianos y colombianos que conviven diariamente en esta zona fronteriza. Pese al acuerdo ministerial 007, la circulación por los pasos oficiales y alternos de la frontera se realizó sin inconvenientes ni controles rigurosos durante el fin de semana, pero sí generan preocupación en las autoridades de las parroquias fronterizas por los nexos, costumbres y tradiciones de sus comunidades. Se la conoce prácticamente a la gente que pasa por aquí, porque tanto hay personas que residen del lado colombiano aquí y de aquí viceversa en el lado colombiano. Es una buena decisión que se pida este documento siempre y cuando sea a personas que viajan al centro del país. Por su parte, los habitantes de los poblados fronterizos piden flexibilidad en la medida para que el registro de antecedentes penales sea solo para quienes se internan en el país, más no para quienes conviven diariamente en uno y otro lado de la frontera. Claro, pues eso sí afecta. ¿Por qué? No ve que somos vecinos. Por lo que somos vecinos puede afectarnos también. Sí, tenemos la familia, los del Ecuador, acá en Colombia, de Colombia al Ecuador. Sí, diariamente, sí, cuando a veces cruzamos al Ecuador por buscar el trabajo, todo eso igual. Los controles de seguridad se realizan en los pasos fronterizos tanto en el día como en la noche durante el toque de queda, pero resulta difícil controlar los más de 30 pasos informales. Por ello se coordinan acciones con la fuerza pública colombiana.
Se viene trabajando con información con el Ejército de Colombia, se viene trabajando con inteligencia militar, policial. Estamos realizando los controles permanentes, tanto día, noche y madrugada. Los extranjeros que ingresan legalmente por los pasos oficiales apoyan la medida adoptada por el gobierno ecuatoriano, pues va en beneficio de la seguridad, no únicamente nacional, sino también regional. En realidad, pues por seguridad, por lo que está pasando ahorita aquí en el país vecino. Colombia, por su parte, mantiene militarizado varios de los pasos fronterizos que comunican con Ecuador. Al momento no se exige este documento aquí en estos pasos fronterizos, por eso se pide flexibilidad en la medida. Continúan en estudios con más. Buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Jairo. Muchísimas gracias por ese reporte. Debilitar el sistema financiero de las bandas terroristas para evitar su avance, así como una limpieza del sistema de justicia, son las propuestas que salen desde la sociedad civil. Con esto se busca la unidad nacional para hacer frente a la crisis de seguridad. Ha sido el olvido de las mismas autoridades que ha permitido en cuestión de tiempo que los centros penitenciarios se conviertan en cuarteles generales desde donde se dan las órdenes para cometer una serie de delitos. Pero ¿se podría salir de las manos del narcotráfico y en qué tiempo? El padre Fernando Ponce, rector de la Universidad Católica del Ecuador, afirmó que recuperar a un Estado viciado tomará su tiempo. Fundamentalmente, situaciones de violencia en otros países no se han resuelto en semanas o en meses. Esto toma años. Y ese es el gran desafío. ¿Cómo nos armamos o nos preparamos para una situación conflictiva donde se requiere, por un lado, unidad, confianza entre nosotros mismos? Y si bien en estos momentos hay un proceso accionándose paralelo a la declaratoria de un Estado en conflicto interno armado, dice el rector de la Universidad Católica del Ecuador, también se deberá mirar hacia otros sectores para debilitar a estas estructuras. Hay también que emprender un trabajo de inteligencia financiera e identificar los circuitos de dinero, identificar quién está lavando dinero. No es solo detener al narcotraficante de chancleta, hay que detener al narcotraficante de Rolex. Pero la declaratoria de guerra a estos grupos identificados como objetivo militar no vino sola. A la ex candidata a la vicepresidencia, Andrea González, le preocupa el golpe económico que generará elevar en 3 puntos el IVA a un comercio que ya venía debilitado. Y si bien hay siempre la opción de subir el IVA o hay la opción de aprobar tratados de libre comercio, tenemos el más importante y el elefante en la sala del que nadie quiere hablar, Andrés, y es el subsidio a los combustibles fósiles, totalmente insostenible. Finalmente, tanto para el coronel Patricio Aro, oficial en servicio pasivo de las Fuerzas Armadas, como para el director de la agencia EF, Fernando Jimeno, es importante no estancarnos en la recuperación de las cárceles e ir más allá, como por ejemplo una limpieza a la justicia, brazo importante para esta lucha contra el narcodelito. 4 jueces de la Corte Nacional de Justicia terminan funciones la primera semana de febrero y a la par Iván Saquicela dejaría la presidencia del organismo. En ese escenario, la Corte se quedaría cada vez con menos jueces titulares y riesgo de acefalía. El camino sería la prórroga en funciones hasta retomar el concurso para jueces. La primera semana de febrero será crucial en la Corte Nacional de Justicia, que tiene por ahora a 15 jueces titulares de los 21 que la integran. 4 de ellos terminan sus funciones el próximo 4 de febrero. Se trata de los jueces Byron Guillén, Walter Macías, Luis Rivera y Fabián Racines. Es la misma fecha en la que Iván Saquicela dejaría de ser presidente. No obstante, ni los jueces ni el presidente han sido legalmente reemplazados. Y según el artículo 121 del Código Orgánico de la Función Judicial, el servidor que hubiese cesado en el puesto desempeñará funciones prorrogadas hasta ser legalmente reemplazado. El titular de la Corte, Iván Saquicela, cree que al haberse suspendido el concurso y 5 jueces para subrogar a los 4 que terminan funciones, el camino es la prórroga de sus 4 colegas hasta su legal reemplazo. Si es que hay las elecciones, hay la posibilidad jurídica y democrática de elegir el presidente o presidenta de la Corte. No está en crisis la Corte Nacional en la medida en que se aplica el derecho. En este escenario, la Corte seguirá con los 15 titulares, número suficiente para convocar a la elección del nuevo presidente del organismo, pues Saquicela termina su periodo el 5 de febrero. Existen 2 posibilidades, una que se extienda esta prórroga hasta que puedan elegir presidente, o en su defecto que se prorrogue el presidente actual de la Corte Nacional.
Pero de momento no hay decisiones sobre el irregular concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia que fue suspendido. En cualquiera de los escenarios, las decisiones salen de las manos de la Corte Nacional de Justicia y pasan bajo responsabilidad del Consejo de la Judicatura, que de momento tiene dos problemas urgentes por resolver. La prórroga de funciones de los jueces nacionales, cuyo periodo termina el próximo 4 de febrero, y un concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia para retomar el que fue suspendido o hacer uno nuevo. Si se retoma o realiza uno nuevo, los tiempos cambian y la Corte podría estar conformada como hasta ahora, no menos de 8 meses más. Vamos a hacer una nueva pausa, pero enseguida. En Manabí se decomisaron 2 toneladas de cocaína, más de 20 personas están detenidas. Además, tras meses de obstáculos, Bernardo Arévalo asumió finalmente la presidencia de Guatemala. Ya les contamos más al regresar. Más noticias en 24 horas. Poco más de 2 toneladas de droga fueron incautadas frente a las costas de Manabí. En este operativo, 22 personas fueron detenidas. La operación se realizó a 200 millas náuticas al oeste de las costas de Manta, en la provincia de Manabí. Ahí las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional interceptaron una embarcación acompañada de 7 lanchas. Cuando las autoridades revisaron las naves, encontraron 85 bultos. Tras realizarse las pruebas del caso, la policía confirmó que en su interior había clorhidrato de cocaína, poco más de 2 toneladas de alcaloide. Sí, se realiza una prueba preliminar homologada o PPIH que determina con reactivos químicos que da positivo para sustancias sujetas a fiscalización. 22 personas fueron detenidas en el operativo, una de ellas es extranjera. Estamos recibiendo los detenidos que vienen con el guardacosta para que sean puestos en la autoridad correspondiente, en este caso Fiscalía y la Judicatura a través de la Policía Nacional. Los detenidos ahora están a la espera de la audiencia de formulación de cargos.